Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Follow Cracks, un espacio en el que hablamos de tecnología, de innovación, de tendencias digitales y traemos a esos cracks del mundo digital, esas personas que han descubierto unas maneras distintas de hacer las cosas. Aquí Borja Castelar es el invitado en este episodio de Follow Cracks. Borja, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, Borja es especialista en hablar de habilidades y habilidades no solo del mundo normal, del mundo tradicional, las relaciones interpersonales, sino también en escenarios digitales. Ha escrito un libro, se llama por ahí Power Skills, vamos a hablar de él más adelante. Pero Borja, comenzar un poco preguntándote cómo te metiste en este tema de las habilidades, de recomendar, de asesorar, de saber cuáles son las que son buenas y las que no tanto. Claro. Pues básicamente fue al final, mucho por mis conferencias sobre habilidades, muchos de los temas que surgían pero ¿cómo construyo, no, mi carrera en esta era digital y de la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y siempre digo, la respuesta es la misma. Más que nunca, cuanto más digital estamos, más necesarias se vuelven las habilidades humanas, precisamente. Por ejemplo, la inteligencia artificial lo que hace al final es quitarnos la parte repetitiva de los trabajos. Para centrarnos, ¿dónde? En la parte humana, de relaciones con otros humanos y, por tanto, las habilidades humanas. O como llamo en mi libro, de Power Skills, porque son muy poderosas. De hecho, hay muchos estudios que muestran que el éxito profesional, hay uno en Stanford que muestra que casi el 80% depende, para tener éxito, depende de desarrollo este tipo de habilidades, no de habilidades técnicas. De hecho, cada vez más las habilidades técnicas van a ser menos importantes, porque una inteligencia artificial te lo va a hacer. Por tanto, nos vamos a diferenciar y vamos a tener éxito en ese tipo de habilidades de comunicación, de persuasión, de creatividad. Es decir, todo lo que no nos enseñan en la escuela. Esas son las habilidades que tenemos que centrarnos más que nunca en esta era digital y de la inteligencia artificial. Bueno, y sacaste mucho de esto de un trabajo largo, una década en una plataforma bastante conocida por todos, LinkedIn, una plataforma de profesional que en un comienzo era, quiero buscar trabajo, quiero tener mi hoja de vida, pero ya se ha transformado en muchas cosas y una plataforma, insisto, en la cual hay que tener muchas habilidades y muchas maneras de hacer las cosas para realmente ser relevante allí. Totalmente. Sí, de hecho, a lo largo de mi carrera en LinkedIn, por fin, vimos una evolución de pensar que simplemente era una hoja de vida a muchísimo más que eso, a una red social profesional que te va a dar muchísimo valor. LinkedIn nació para hacer networking entre profesionales, básicamente. Ese es el objetivo, generar oportunidades a través de networking. Y como siempre digo, en el futuro y presente del trabajo se nos va a contratar por la red de contactos que traemos, por nuestra marca personal, y LinkedIn se vuelve una herramienta esencial que tenemos que trabajar. No podemos verlo solo como una hoja de vida, es mucho más. Y si lo trabajamos bien, LinkedIn puede darnos el trabajo de nuestros sueños, un partner, vender, reclutar, aprender habilidades con LinkedIn Learning, una plataforma de aprendizaje increíble. Es decir, esto es un ecosistema increíble de muchísimo, muchísimo valor. Y siempre digo que el verdadero networking empieza en el mundo presencial, en el mundo offline. Pero LinkedIn te permite llevarlo al mundo digital para mantener esa relación a largo plazo. Por ejemplo, nosotros, que nos hemos conocido aquí, pues mantendremos nuestra relación a largo plazo en la parte digital, donde en LinkedIn vamos a continuar como profesionales ahí, porque como dije, el futuro da muchas vueltas y a lo mejor, quién sabe, no trabajamos juntos en el futuro. Pues una forma de estar en contacto en el largo plazo. Pero Borja, además porque en estas plataformas al final del día quienes se están conectando son personas a un lado y al otro, ¿cierto? No son robots, no son cosas automatizadas, claro. Es simplemente personas tratando de conectarse con otras personas. Exactamente, y al final es eso, autenticidad, conexión y conectar con profesionales. Yo lo veo, LinkedIn al final es una comunidad de profesionales que nos ayudamos entre nosotros. Nadie es una isla, nadie consigue el éxito solo, al final de cuentas, ¿no? Necesitas a otras personas para alcanzar el éxito. Por tanto, esa es la idea que tenemos que tener con LinkedIn, conectar y así hacer crecer nuestro networking, nuestra marca personal,
Porque al final es todo, el networking es todo en la vida. Esto me he dado cuenta más que nunca emprendiendo en los últimos años, que es lo que hace la diferencia. La gente que vas conociendo, que te va dando valor, tú vas dando valor. Entonces, como digo, LinkedIn es una comunidad de profesionales que nos ayudamos entre nosotros para alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos. Vale, Borja, y en todo esto que mencionas, finalmente, en ese conocimiento que tienes de todo ese trasegar por redes digitales, pero también por conocer a las personas también en su interacción, ¿cuáles son esas habilidades que consideras que se deben fortalecer, que se deben impulsar para realmente, pues, dar un siguiente paso? Genial. Pues al final yo creo que no se aplica para todo el mundo las habilidades que son más importantes. Yo creo que lo más importante aquí es centrarte en tus fortalezas. Es decir, en esas habilidades que tú ya tienes cierto talento natural. Y eso se aplica a nivel de habilidades humanas, de Power Skills. Es decir, qué Power Skills son más destacadas en ti, ¿no? Por ejemplo, pues se me da en particular comunicación, o soy muy creativo, o tengo mucha inteligencia emocional, ¿no? Primero todo, y en el libro Power Skills doy mucha pauta y muchas herramientas para eso, para entender pues en qué eres bueno, ¿no? Porque para mí la magia en nuestras carreras profesionales ocurre cuando te centras en tus fortalezas. Ahí es cuando ocurre la magia realmente. Por tanto, primer paso antes de nada, autoconocimiento. Saber cuáles son mis habilidades humanas o Power Skills más destacadas y potenciarlas. Ahí es donde ocurre la magia, cuando potencias lo que ya se te da bien a nivel de habilidades. Por tanto, hay que dar un paso atrás, como digo, autoconocimiento y ponernos más a la obra, ¿no? También es verdad que LinkedIn sacó un reportaje hace poco mostrando que las 5 habilidades más demandadas por el mercado a nivel de habilidades interpersonales de Power Skills era la creatividad, persuasión, adaptabilidad, inteligencia emocional y colaboración. Entonces también esas 5 habilidades pueden ser una buena idea potenciarlas porque están muy, muy demandadas por el mercado laboral actual. Bueno, Borja, y pensando en plataformas digitales y en lo que precisamente hablábamos al inicio, cómo estamos estableciendo mucho esas relaciones digitales para después llevarlas al mundo real, ¿cuáles crees que en ese escenario digital deberíamos fortalecer esas habilidades en el mundo digital? Claro, pues al final yo creo que todo se reduce a comunicación, tanto escrita como verbal. Siempre lo digo, quien triunfa en la carrera profesional no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Y eso lo tenemos que tener clarísimo, y más que nunca. Además, en un mundo que estamos entrando que va a estar dominado por la inteligencia artificial, donde las habilidades técnicas y el conocimiento va a ser un commodity, lo vas a poder automatizar. Entonces, seguro es súper importante tu comunicación, tu propuesta de valor única, cómo transmites eso, la convicción, las conexiones humanas al final, ¿no? El caer bien, como siempre digo, es una habilidad muy importante y tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo te conectas? Creo que al final va a ser más importante que nunca la conexión humana a través de la comunicación verbal, escrita. De esas habilidades que vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo y siempre al final ser auténticos. Y también en el tema digital, comportarnos como nos comportaríamos en la vida presencial. Por ejemplo, veo gente en LinkedIn que intenta venderte cosas de una forma que nunca lo venderían en el mundo presencial, en un evento, por ejemplo. En un evento tú conoces a alguien y no le dices, este es mi catálogo de productos. No, oye, te presentas, ¿qué tal? No, igual, hay que comportarse igual y comunicaros igual en el mundo digital y en el offline, es lo mismo. Misma mentalidad, ¿no? Pero hay gente que cambia la mentalidad y el mundo digital va con una comunicación agresiva, que no tiene que ver con valor. Entonces es muy importante ser congruente y auténtico en esta nueva era que estamos entrando. Borja, hiciste un libro, lo has mencionado un par de veces, Power Skills. ¿De qué se trata ese libro y cómo llegas a esa creación y cómo intentas con ese libro también darle mucho más conocimiento a la gente? Pues mira, mi libro es un poco el resumen de los últimos 5 años dando conferencias sobre el futuro del trabajo y habilidades. Un poco todas esas ideas que tenía en mis conferencias lo he puesto finalmente en este libro. Y también feedback, retroalimentación de las personas que iban a mis conferencias, porque me hacían todas preguntas muy parecidas. Todas con mucho miedo de la inteligencia artificial, todas sin saber bien qué hacer, ¿no? O sea, que hay muchos cambios, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Que está en mis manos. El resumen es eso, lo que está en tus manos. ¿Qué puedes hacer? ¿No? Porque si no está en tus manos, eso es ansiedad y miedo. Y el libro es una hoja de ruta práctica en dónde tienes que centrarte. ¿Y dónde tienes que centrarte? En Power Skills, por eso el nombre del libro, que es habilidades humanas, habilidades blandas, tiene muchos nombres. Ahí es donde tienes que centrarte
para tener el retorno de inversión en tu carrera profesional. Mentalidad es otro elemento súper importante porque vamos a tener que estar aprendiendo constantemente. Se acabó esa época de nuestra vida en la que trabajábamos y otra en la que estudiábamos. Vamos a tener que estar estudiando siempre. Por tanto, en el libro entro mucho en la mentalidad de eterno aprendiz, de cómo potenciar ese tipo de mentalidad y estar siempre aprendiendo. Y por último, marca personal en LinkedIn. Aquí se ha vuelto completamente imprescindible trabajar la marca personal y en una parte del libro muy importante es cómo construirla y cómo mostrarla al mundo, ¿no? Cómo ir construyendo. Entonces son esos 3 elementos al final, ¿no? Mentalidad, power skills, cómo potenciarlas y marca personal. Vale, y mencionas algo que dices que en eso más o menos se basa tu libro y es en el futuro del trabajo. Podemos decirle a quienes nos escuchan y oyen y nos ven sobre ese futuro del trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Apocalíptico? ¿Cambiante? ¿Con posibilidades? ¿Con oportunidades? Al final, el tema del futuro del trabajo genera mucho miedo. Al final genera mucha ansiedad, por lo que he visto, lo que veo mucho en mis conferencias, de hecho, y lo veo mucho hablando con personas. Pero hay 2 formas de ver los cambios, al final, o con esperanza o con miedo. Son los 2 estados mentales que hay. El miedo nos paraliza, nos vuelve reactivos, no aprendemos. Y hay que verlo con esperanza. Y hay que ser proactivos. Y como hablo mucho en mi libro de mentalidad, hay que tener la mentalidad de estar aprendiendo. ¿Que viene ChatGPT? Perfecto, pues él es el primero en implementarlo. No, como siempre digo, los que van a triunfar en el futuro del trabajo son los autodidactas. Y los que tienen curiosidad por aprender. Esos van a triunfar más que nunca en la historia. Porque acabó el día de la marmota haciendo lo mismo durante décadas en esta nueva era. Y son buenas noticias, pero para los perezosos son malas noticias para los perezosos. Pero los que son proactivos, autodidactas, les espera un futuro brillante. Pero hay que tener esa mentalidad de ver con esperanza. Qué interesante. Oye, ¿cómo puedo usar esto en mi trabajo? En mi día a día. Pregúntale a ChatGPT, por ejemplo. Oye, ChatGPT, ¿cómo puedo usarte en mi trabajo? Me dedico a esto, esto y lo otro. Y te va a dar la respuesta. Tienes vídeos en YouTube. Es decir, nunca ha habido a tan pocos clics tanta información para aprender. Por eso los curiosos y los autodidactas van a triunfar. Entonces, en vez de verlo con miedo, tenemos que verlo como herramientas que nos van a potenciar. Y tenemos que ser proactivos, porque si somos reactivos, es verdad que nos vamos a quedar atrás. Pero estas herramientas, para mí, van a ser algo esperanzoso. Tenemos que verlos desde ese punto de vista y no con miedo. Como digo, no son herramientas para sustituirnos, son para potenciarnos. Y quizá quien nos quite el empleo no sea la inteligencia artificial, sea alguien usando la inteligencia artificial. Wow. Mencionas esa película ya de hace algunos años, ese día de la marmota en el cual este personaje todos los días se levantaba en esa misma situación, como que se le devolvía el tiempo y tenía esa capacidad de hacer algo distinto cada día. Yo creo que quizás también eso es lo que mencionas, cómo repensar cada día. Claro. Exacto, y al final es ese cambio de mentalidad, porque en el viejo paradigma laboral era normal que tú estudiabas, te garantizabas más o menos un trabajo por los estudios y muchas veces hacías lo mismo durante décadas. Eso está muriendo y tenemos que aceptarlo. Y para mucha gente le genera estrés que esa estabilidad ya haya muerto, ¿no? Y por eso digo es que el libro hay un capítulo entero de mentalidad, porque venimos con esa vieja mentalidad de esa forma de entenderlo, ¿no? De estudio y como estudio me merezco tener un trabajo, ¿no? Como el yo egoico, porque yo he estudiado, porque yo merezco. No, el cambio de mentalidad no es así. ¿Qué valor tienes? ¿Qué valor aportas a través de tus habilidades, sobre todo habilidades humanas? Mucha gente no lo sabe, porque no tiene autoconocimiento. Es una auténtica revolución. Al final, tenemos que pasar del titulitis que está muriendo del viejo paradigma al de habilidades. Un mundo basado en tus habilidades humanas, en tus power skills. Y entender que ya la estabilidad de antes ha dejado de existir. Eso de hacer lo mismo durante décadas ya no existirá más. Pero lo que digo, tenemos que verlo positivamente como buenas noticias. Para reciclarnos y hacer cosas diferentes. Y a lo mejor en esos cambios encontramos cosas que nos llenen mucho más. Con nuestro propósito, con nuestras pasiones, con nuestras habilidades. Está muriendo algo que para mí no era real, esa estabilidad de hacer lo mismo con la época industrial que hemos vivido. Simplemente es una nueva era y hay que entender que tenemos que estar siempre aprendiendo, ser eternos aprendices. Eso va a ser clave en esta época que estamos aprendiendo. Se acabó esa época en la que estudiábamos y otra en la que trabajamos. Esa línea se está deshaciendo. Vamos a tener que estar estudiando todo el tiempo. Borja, pues mencionas que el escenario actual es retador, es muy retador. Inteligencia artificial, cambios, dinámicas distintas, globalización, cada vez más globalizados, pero también lo ves con esperanza. Yo creo que así es que debemos verlo todos en este
mundo digital. Borja, muchísimas gracias por estos mensajes y por darnos esas buenas y esas interesantes perspectivas de cómo debemos afrontar pues, nuestra presencia en digital y también nuestras habilidades. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y estamos súper en contacto. Muchas gracias. Bueno, Borja Castelar es experto, es conferencista, habla de habilidades, escribe un libro que se llama Power Skills. También trabajó durante aproximadamente una década en LinkedIn, esta plataforma profesional, y pues hoy estaba con nosotros en Follow Cracks, este espacio de follow en el cual traemos a esos cracks, a esos protagonistas del mundo digital. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.